Código Civil ecuatoriano en el libro 2 de los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones. Dentro del título 1 de las varias clases de bienes tenemos el artículo 580, donde nos dice lo siguiente: los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales son aquellas que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Un ejemplo de servidumbre activa es cuando Luis Fernando es dueño de una finca que está antes de la finca de José Alberto, desde la carretera. Para que Alberto tenga acceso en carro a su finca es necesario que Luis Fernando le conceda un derecho de paso. Este camino que le da acceso a José Alberto a su finca se denomina servidumbre activa. En el artículo 584 nos dice que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellas propiedades que pueden trasladarse, mientras que los bienes inmuebles en oposición son aquellas que no pueden desplazarse. Un ejemplo de bien mueble puede ser un auto, la ropa, electrodomésticos, etc. Y un ejemplo de bien inmueble puede ser un edificio, terrenos, fábricas, minas y cualquier posesión tangible que forma parte del territorio y los derechos asociados a él. En el artículo 585, dentro de los muebles, tenemos aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, esto moviéndose por sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, o también los que se mueven por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Un ejemplo de cosa semoviente puede ser el ganado, y un ejemplo de cosa inanimada puede ser un televisor, el cual puede ser transportado por una persona. Dentro de las cosas muebles tenemos los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Ejemplos: el trigo, el vino y el dinero. Pueden ser pesados, contados o medidos. Y los bienes no fungibles son aquellos que no admiten ningún tipo de sustitución al ser algo único y original. Como ejemplo, una obra de arte, es decir, poseen individualidad, siendo distinguidos de los demás que conforman su clase. Bienes consumibles y no consumibles. Bienes consumibles: se definen los bienes consumibles como aquellos cuyo primer uso los hace parecer, de manera que aquello que los caracteriza es la extinción en el primer uso. El agotamiento es físico, cuando se trata, por ejemplo, de alimentos o de carbón, los cuales, al ser utilizados, se consumen. Por su parte, el agotamiento es jurídico, cuando se dispone de una moneda, la que, si bien físicamente subsiste, desaparece y se consume para quien la utiliza. Por tanto, entendemos por bienes consumibles a aquellos que se extinguen tras su primer uso. Bienes no consumibles. Los bienes no consumibles son las cosas que se pueden utilizar sin otro desgaste que el natural que resulta producto del uso y del tiempo. Por ejemplo, un automóvil, una máquina de escribir y una computadora, para poner por ejemplo, son bienes no consumibles. Dentro de los bienes no consumibles tenemos el caso de los bienes ciertos y de los bienes inciertos y los bienes fungibles. Por tanto, entendemos por bienes no consumibles a aquellos que no se extinguen en su primer uso, sino que solamente se desgastan conforme al tipo y tiempo de uso que se les dé. Bienes principales y accesorios. Bienes principales son aquellos que pueden subsistir jurídicamente, sin independencia de otras, constituyen el objeto principal de derecho. Por ejemplo, una casa, un automóvil, y sin necesidad que tengan un soporte jurídico. Accesorios. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. La accesión es aplicable a las cosas materiales como las cosas inmateriales.
Asimismo, existen derechos accesorios o acciones judiciales accesorias. También se pueden ver las cosas principales y accesorias según su valor comercial, con su función social o con su utilidad subjetiva. Dentro de la clasificación de los bienes podemos encontrar los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Esta clasificación atiende a la posibilidad de fraccionamiento de los bienes. Estos son susceptibles de distintos tipos de división. Pueden ser de forma material o de forma jurídica. Los bienes divisibles materialmente son aquellos que al fraccionarse no pierden su sustancia ni sufren disminución en cuanto al valor. Por ejemplo, un billete de $10 que se lo divide en dos partes iguales, que serían dos billetes de $5, no pierden su valor. Los bienes indivisibles materialmente son aquellos que al fraccionarse pierden su sustancia y su respecto del todo. Por ejemplo, un auto o una silla que al fraccionarse se convierten en trozos de madera, fierro, etc., que estarían perdiendo su valor inicial. También se da la posibilidad de dividir un bien en términos jurídicos. Estos bienes, tanto divisibles como indivisibles, jurídicamente son aquellos que pueden o no fraccionarse en cuotas ideales. Por ejemplo, varias personas tienen derecho sobre un mismo bien y le corresponden una cuota ideal a cada una de ellas, como en el contrato de sociedad. La posibilidad o no de fraccionarse jurídicamente la da el legislador y así determina que estos bienes no pueden ser divisibles. Pero la indivisibilidad puede tener su origen en el acuerdo de las partes. De la misma forma, un bien puede ser divisible jurídicamente independientemente de ser divisible materialmente. Por ejemplo, un caballo es divisible jurídicamente si son varios los dueños del animal, pero es indivisible materialmente. De igual forma podemos encontrar los bienes genéricos y bienes específicos. Los bienes genéricos son aquellos que están determinados por los caracteres comunes a todos los de su misma especie. Algunos ejemplos dentro de lo civil sería basurero, automóvil, lapiceros, faro, un caballo, una mesa, etc. Dentro de estos bienes genéricos, en cuanto a lo mercantil, sería computadoras, escritorios, flota de automóviles, lapiceros, etc. Y dentro de la familia podemos encontrar sillón, televisión, closet, lavadora, plancha, etc., entre otros bienes que se encuentran dentro del hogar. Ahora voy a hacer mención sobre los bienes específicos, también denominados individuales o cuerpos ciertos. Son los bienes determinados por sus caracteres propios que los distinguen de todos los demás de su mismo género y especie. Algunos ejemplos dentro de lo civil sería el automóvil. Este automóvil cuenta con una marca, un año, placa y color que lo distingue de otros bienes civiles. Al igual que el caballo, se lo puede distinguir a este animal por un color o por una especie. El bolígrafo de igual forma podría ser por color o marca, entre otros. Dentro de lo mercantil encontraríamos el escritorio, que este se distingue de otros por su forma y por su color. La computadora, que sería por la marca, por el color y por el número de serie. Y dentro de lo que es la familia se podría encontrar el sillón, que es un bien específico que se lo distingue por el color y la forma. La mesa de igual manera se lo distingue por la forma y por el color. La televisión por marca, número de serie y color. Bienes singulares y universales. Bienes singulares son los bienes que se pueden considerar individualmente o en conexión con otros bienes. Los singulares son los que construyen una individualidad física, natural o artificial. El objeto del derecho es el individuo. Bienes universales son conjuntos de cosas singulares pertenecientes a un mismo dueño. Son vinculadas entre sí por la misma destinación económica jurídica y designadas por una denominación común. El objeto del derecho es el conjunto o totalidad de bienes. Bienes nacionales o fiscales. Los bienes nacionales son de uso y propiedad de todos los ciudadanos
como por ejemplo podemos tener las playas, parques y carreteras. Los bienes fiscales son de uso de determinados funcionarios y son de propiedad de todos los ciudadanos.